¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a tener también un programa variado, como siempre hacemos. En cada uno de los bloques van a poder encontrar distintas referencias sobre ejes de interés de las cuestiones que nos atraviesan, que nos pasan. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches a la audiencia. Decías cosas que nos pasan, que nos atraviesan, y una de esas es la economía. Así que vamos a arrancar el programa hablando de economía. Sí, y planteando tal vez nuestro especialista en el tema, que es Matías Batista, un eje que pareciera poco menos que no creíble, y es el hecho de un proceso que tiende a la recuperación del nivel salarial, es decir, de la capacidad, en todo caso, que el salario empieza a tener para enfrentar el tema del costo de vida. Después vamos a estar hablando del tema de los abusos que se están registrando, que están apareciendo en la sociedad, no que están registrando porque quienes en todo caso combaten este flagelo, lo que plantean es que históricamente esto ha sucedido, lo que ocurre es que hoy emerge frente a la sociedad. Claro, los casos más recientes puede ser el de Rafaela o si no, lo acontecido en Rincón. Bueno, y esto da a entender lo que nos está faltando todavía recorrer respecto a estas situaciones. Otro de los temas va a ser hablar con una joven santafesina que cumplió el sueño, porque le gusta escribir, tiene 2 libros publicados y aparte ganó el Campeonato Mundial de Escritura en la categoría niños. Bien, y después vamos a estar conversando con Juan Trento. Juan trabaja aquí en el canal, es una persona muy conocida, dedicada al tema de la seguridad. Entendemos que es un buen momento para hablar de seguridad, de todas las cosas que nos están pasando. Decíamos en el arranque del programa eso que nos atraviesa. Bueno, la inseguridad nos está atravesando, hay nuevos métodos que están implementando los delincuentes para impactar sobre el resto de la sociedad y por eso vamos a estar conversando con Juan. Gran preocupación tienen las personas que tienen Sputnik y que no han recibido todavía la segunda dosis. Bueno, la combinación de vacunas, ¿cómo es este procedimiento? ¿Son fiables? ¿No son fiables? ¿Cómo determinamos el componente 1 y el componente 2 de cada vacuna? Eso lo vamos a estar analizando en el programa. Sí, con una persona que tiene una trayectoria muy importante en toda la cuestión relacionada con la inmunología. Después de los auspicios, el desarrollo del programa. Muy bien, Matías, muy buenas noches. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches para ustedes, para la audiencia también, por supuesto. Bueno, no sé si alcanzaste a escuchar lo que fue la presentación del programa. Decíamos que vos venías a plantear, en todo caso, una cuestión fuera de la realidad. A ver si eso es verdad o es, en todo caso, no cierto. Bueno, salió la luz en el sentido de que el salario empieza a recuperar un poco de tanto poder de compra que ha perdido en todo el último tiempo, ¿no? En lo que fue el mes de mayo, el salario aumentó 2,8% con un aumento en el sector de salarios registrados del 3,3%, salario no registrado 0,9%, es el salario que siempre queda más golpeado, pero el dato que a mí me parece alentador y que me parece interesante tiene que ver con el proceso que se viene dando desde el mes de febrero en adelante, en donde el salario empieza a recuperar su poder de compra de a poquito. Recordemos que en febrero el salario interanual estaba en el orden del 29,6%. Empezó a subir de a poquito, se fue al 30,2, al 32,7, 36,7 en abril, 40,7 en el último año. La gente me dirá, bueno, estamos muy por debajo de la inflación. Sí, pero en tendencia alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso inflacionario está estancado y quizás en una tendencia leve a la baja, veremos, ojalá eso ocurra, y el salario está recuperando una tendencia alcista y yo creo que se van a encontrar en un punto, ojalá se ocurra, en el mes de octubre, noviembre hay una reapertura de paritarias y si hacemos las cosas bien y controlamos los precios de la manera que hay que controlarlos, creo que se pueden intersectar en el mes de octubre y ahí el salario recuperar ese poder de compra y pasar a tener un poder de compra real por encima de la inflación, que es lo que todos queremos, que es lo que el gobierno está buscando desde hace tiempo y no lo puede conseguir. En consecuencia, me pareció un dato alentador como para traer dentro de todo lo malo que nos viene aportando la arista económica, ¿no?
Mati, dato alentador que, bueno, refleja que a veces los números no se conllevan con la realidad. Te lo preguntaba en la radio y te lo pregunto aquí en la tele. Esa sensación de recuperación en el bolsillo de la gente, en el ciudadano de a pie, no se nota o no se siente. No porque el salario ha perdido mucho, Dani, muchísimo, en los últimos 18 meses, y me animo a decir en los últimos 3 años, de 2018 en adelante, y en los últimos, fíjate que en los últimos 12 meses la inflación está en el 51 casi por ciento, 50 y algo, y el salario está en el 40,7, y una distancia de 10 puntos de poder de compra que ha perdido el salario con la inflación. Hoy en la radio comparábamos, decíamos, el salario está anémico en relación al proceso inflacionario que ha vivido la Argentina, y esa sensación es la que tenemos todos cuando vamos al supermercado, cuando hacemos las compras, pero esa recuperación que viene creciente, yo creo que quizás en octubre, noviembre, diciembre la podamos ver quizás un poco mejor plasmada, ¿no? Bien, Matías, por otro lado hay una serie de datos, en todo caso, que está arrojando también la actividad económica, que son positivos, como la recuperación de la industria, por ejemplo. Si uno divide, en todo caso, 3 aspectos que están relacionados con la actividad económica, puede decir la industria por un lado, el campo en un segundo aspecto, en el tercer aspecto la cuestión comercial de servicios, en términos generales. Y tal vez esta última sea la actividad que todavía no se ha podido recuperar en toda su dimensión. Hay un planteo inminente del gobierno en el sentido de tratar de resolver las compras en otro tipo de cuotas, y digo, eso puede configurar un escenario en donde la perspectiva de recuperación del salario, con buen nivel de agro, con buen nivel de industria, permita, si se quiere, alcanzar el objetivo que vos estás planteando. Está muy bien el razonamiento, Héctor, es un excelente razonamiento económico el que estás haciendo. Yo creo que falta por un lado el empuje que le está tratando de dar el gobierno con un plan de ahora 30, que yo creo que va a funcionar, siempre funciona este tipo de planes, y lo que vos marcabas, la recuperación de la industria, también está marcando una recuperación interesante. En el mes de junio creció 19,1, falta el sector de servicios porque el sector de servicios es el más golpeado fruto de la pandemia que estamos viviendo, y a mí me preocupa, y hay una señal de alerta, ¿qué va a ocurrir con el ingreso de la variante Delta? Esto a mí me preocupa mucho porque esa recuperación que uno empieza a ver y que se puede plasmar en un septiembre, octubre, noviembre y diciembre, quizás mucho mejor que el del año pasado, se está poniendo en duda con el ingreso de esta nueva variante y bueno, y si la velocidad de vacunación puede ganar ritmo y puede derrotar a la velocidad y crecimiento de los contagios que se pueden dar por esta variante. Creo que ahí está la clave, ¿eh? Bien, en este mes de agosto hay que tener en claro varias cosas, y entre ellas es, primero, que hay una recategorización del monotributo ahora para el 15 de agosto, y también eso conlleva que tengamos otra situación, que es el pago de bienes personales y de ganancia, y muchos monotributistas van a tener que pagar bienes personales, Mati. Sí, la verdad, Dani, que es una situación llamativa que desde la Nación los políticos no se pongan de acuerdo en modificar estructuras impositivas que han quedado totalmente rezagadas por el proceso inflacionario. La inflación juega en contra de los contribuyentes, y no nos olvidemos que el impuesto a los bienes personales fue creado en la década del 90 para patrimonios de $105.000. A partir de ahí se tributaba. Tiene un problema, vos tenés deuda, compraste un auto, tenés un auto 0 kilómetro, casi que estás por pagar bienes personales, porque si es un auto de gama media, en tabla te figura alrededor de los 2 millones de pesos y te obliga a pagar bienes personales, y quizás sacaste un crédito para ese auto y ese crédito no lo podés computar porque no es sobre los patrimonios netos, sino que es sobre el patrimonio. Cosas irrisorias que tiene este impuesto que, dije antes, $105.000 en la década del 90 estaba pensado para un patrimonio de esa envergadura, y hoy está en $22.000 a la fecha del 31 del 12 del 2020, que es la foto en la cual hay que considerar el patrimonio. Me parece que desde la política tiene que haber un cambio de este tipo de estructuras porque no tienen sentido, la verdad es que hasta son irrisorias,
y generan la obligación de una enorme cantidad de contribuyentes de pagar este impuesto. La verdad que es una locura. Para el que quiera tener más información, vos venís dando una serie de charlas en clave bursátil. Este fin de semana vas a tener una charla específica. Contanos un poco y la gente cómo hace para poder participar. Exactamente, la gente se puede inscribir en clavebursátil.com. Mañana a la tarde vamos a hacer una parte de esa charla que va a ser impuesto cedular, que también vence. Y el sábado a la tarde vamos a hacer todo lo que es el taller de bienes personales, así que están todos invitados para participar. www.clavebursátil.com, ahí pueden inscribirse. Bueno, muy bien, Matías, muchas gracias por tu participación, que tengas muy buenas noches. Un gran abrazo para ustedes. Vamos a una pausa, ya venimos. Le damos la bienvenida a Silvia Ferrero de la Asociación Civil Palabras. Silvia tiene una larga trayectoria en participación en distintas organizaciones que representan a las mujeres. Así que, bueno, bienvenida, Silvia. Muchas gracias por asistir. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la invitación está rodeando un tema realmente muy preocupante, muy feo, si se quiere. Es el tema de los abusos que empiezan a aparecer como hongos en la sociedad, ¿no? En distintos lugares de la sociedad empiezan a aparecer con mucha frecuencia, con mucha brutalidad y además de eso también con sorpresas en el sentido de las dimensiones que en todo caso empiezan a tomar. Particularmente el caso de Rincón creo que es el más significativo de los últimos tiempos. Sí, primero por la masividad que tuvo en términos de víctimas. Acá hay 2 o 3 cuestiones que hay que empezar a pensar cuando aparecen estas situaciones, digamos. Primero, que la víctima habla cuando puede hablar. Por lo tanto, puede pasar mucho tiempo, que es el caso de Rincón, donde habían pasado, digamos, hay como camadas de víctimas de abuso. Eso por un lado. Por otro lado, nosotras venimos militando muy fuertemente todo lo que es la visibilización de todos los tipos de violencia e inclusive, en particular, el abuso que está con lo que se pide, que es ESI. Es decir, acá hay que articular para pensar primero cómo se visibilizan y después cuál es el tratamiento. Las políticas públicas, que acá nosotras tenemos que pensar, por un lado, la ESI, que se está por caer, si no la tratan este año, la ley provincial de ESI, claro, así después, que esa es una de las cosas que vamos claro, a pedir. Claro. Porque más allá que tenemos el respaldo de la nacional, la otra es la formación en las escuelas para que puedan reconocer lo que es un abuso, en las primeras instancias, para que pueda ser dicho por lo menos a alguien o haya un espacio. Y la otra es que se está empezando a romper el mecanismo de naturalización de determinadas situaciones con respecto a las mujeres. Ahí volvemos en un minuto nada más, ¿sí? Pero me interesa mucho repasar la cuestión institucional que vos planteás. Por un lado hay un contexto de ESI de una ley nacional, ¿sí? En la provincia hay una media sanción en la Cámara de Diputados y un no tratamiento de los senadores en 2 oportunidades, pero no tratamiento en nada prácticamente de esta situación. Por lo tanto, la legislatura está en una deuda social con la sociedad santafesina. En general, las legislaturas, yo voy a hablar en particular en la provincia, en el Senado de nuestra provincia, generalmente todo lo que tiene que ver con respecto a derechos de las mujeres y disidencias siempre va atrás y deja caer leyes. Esa es una. Bien. Digo, la paridad llevó mucho tiempo, el cupo laboral trans llevó mucho tiempo, o sea, por diputados sale y en senadores se frena. Y este año se vuelve a caer si no la tratan, ¿eh? Nos quedan pocos meses para que termine el año. Claro, bueno, sí, los otros días estábamos conversando con la diputada Mahmoud, que es la última que hizo una presentación de este tipo. Pero hay un aspecto también muy importante dentro, más allá de la ley, que vos lo planteaste y que tiene que ver con la capacitación de la docencia. Sí. Porque
uno puede establecer una ley, pero después son los docentes los que tienen que llevar adelante una tarea de esa naturaleza. Hubo hace ya unos años a esta parte, cuando la que militaba el tema era Mabel Busaniche, vos estabas también, por supuesto. Entonces hizo si se quiere, un pretrabajo relacionado con la docencia. Pero es como que falta todavía un gran camino por recorrer, ¿o no? ¿Cuál es la situación? Hay dos cosas, digamos. Se empezaron con capacitaciones, se titularizaron hace 2 años los equipos ESI en la provincia, lo cual creo que es una herramienta importante. Ahora, se necesita mucho más. Esto es a largo plazo, digamos, porque hay mucha resistencia, está la movida de con mis hijos no te metas. Lo que nosotras decimos es, el niño, la niña y el adolescente tiene que tener información científica clara y laica. Para poder, después las familias indicarán dentro de sus creencias, bueno, ¿qué hacen con ese contenido? Pero es deber del Estado hacerlo. Eso implica muchísimo tiempo, o sea, vos lo tenés que evaluar, yo te diría en 10, 15 años para ver el impacto. Ahora, si esto se para, si en pandemia fue relativo, acá tenemos que seguir avanzando, porque te voy a dar un dato. La mayor cantidad de abusos se hablan en la escuela. O sea que la escuela es la caja de resonancia. Bien, te pregunto esto. Con el contexto de la ley nacional, esos docentes que en todo caso tuvieron ya la capacitación y sin ley provincial, ¿pueden llevar adelante algún tipo de tarea en la escuela para resolver el tema de la ESI? Sí, lo que está pasando es que queda muy a voluntad de la institución y de Bien. los Entendido, docentes y entendido. las docentes. La próxima... habría que buscar alguna vuelta con respecto a la formación, con respecto al escalafonamiento, porque vos podés pensar plus de puntajes en determinadas cuestiones que son importantes. La educación es una base, digamos, vos tenés educación, política pública y sociedad. Sí, en el marco en donde, a ver, con la pandemia y con en todo caso el atraso que venía desde el punto de vista de los rendimientos de escolaridad en los chicos, yo creo que es muy importante revisar el conjunto de la situación de la educación, ¿no? Parece que es como que además con los cambios que vienen en el mundo, vos necesitas educar tal vez de otra manera, darle otras herramientas a los pibes. No solamente lo que en todo caso en su momento Sarmiento planteó como una alfabetización, es como que necesitamos otra alfabetización. Hay que ir incluyendo contenidos, digamos, de todas las problemáticas sociales, como los consumos problemáticos, digamos, hay una diversidad. Sí, no dejar de hablar. Exactamente, estaban las ruedas de convivencia, digo, a mí la pandemia me parece que, por un lado, se retiran niños y niñas a tener, digamos, a lo que es el hogar, porque clases tuvieron todo el tiempo, pero no es lo mismo el espacio de la presencialidad para poder contar estas cosas, y hubiese sido un momento muy importante para transversalizar la temática, debido a que en determinados momentos el mismo ministerio planteaba, bueno, qué es lo que pasaba en la casa, o sea, distintos contenidos más allá de lo específico curricular. Claro, de alguna manera ponía o instalaba en el ámbito familiar esa situación. Por ahí cosa que no se ha dado. Claro, mucho. pero quiero decir, es muy importante entender que en todo caso este método de enseñanza que obliga a la distancia da otras herramientas, posibilita otras herramientas. Cambia absolutamente todo, no solamente el vínculo con la escuela, sino también el vínculo familiar. Digo, otro caso que está ahí es justamente hoy recibí de las compañeras de Rafaela el caso del abuso de la niña
de 7 años en un colegio privado. No sé cuál es la postura del ministerio porque no la escuché. Y soy muy lectora de medios. Seguramente te has dedicado para ver si aparecía algo. Sí. De cualquier manera, digo, frente a esta situación, ¿cómo sería el recurso desde el punto de vista práctico, técnico, de la ESI para resolver esta comunicación que el niño necesita, esta herramienta que el niño necesita para evitar el abuso? Nosotras desde Palabra el año pasado hicimos una capacitación sobre ESI e ILE, o sea, derechos sobre las mujeres y las infancias. Y nosotras planteamos que la ESI, obviamente tiene que ser obligatoria en las escuelas, pero tiene que trascender la escuela, y sobre eso trabajamos, para que la ESI sea un contenido de la sociedad. O sea, que en un club se pueda trabajar ESI, que en distintos lugares donde van niñas, niños y adolescentes, esta temática sea abordada. Porque son temáticas que se dan en la vida cotidiana, es decir, está en la relación de las personas. Igual creo que la realidad nos está demostrando que hay que poner un foco diferente hoy con respecto a estas situaciones. Bien, ¿los abusos existieron siempre o son una cuestión de coyuntura? No, los abusos existieron siempre. Esto es lo mismo que cuando nos preguntan sobre la violencia contra las mujeres o las violaciones. El tema es cómo se empieza a romper, por un lado, el secreto familiar y por otro lado los procesos de naturalización. Es como en relación a las mujeres, bueno, y es lo que te tocó, hay que aguantar. Bueno, el abuso estaba instalado, digo, el abuso que va desde el toqueteo, desde el manoseo, y última instancia estamos hablando de algo tan terrible como es la violación. Pero hay muchísimos abusos en el medio que están naturalizados en esta forma de trato. Bien, te pregunto, Silvia, finalmente, y para redondear la conversación, ¿cómo cayó en el seno de las organizaciones de mujeres esta discusión relacionada con el tema de Florencia Peña, ¿no? Pongo el nombre de ella, sí. Más allá de... porque es una mujer pública, en todo caso, y ella decidió, por otro lado, públicamente, dar una respuesta desde su lugar. ¿Qué piensan las mujeres respecto de este tema y qué debería hacerse alrededor de la situación? Es terrible lo que han hecho con Florencia Peña o con cualquier mujer en esa situación. Porque en esto yo creo que deberían empezar a tener sanciones que discriminar, difamar, descalificar a la mujer por ser mujer, porque digamos, en la situación, yo no voy a discutir el otro hecho que me parece que es central, si había que moverse o no en cuarentena, vamos a discutir Sí. Fueron también varones, a nadie se le ocurre pensar que va a estar de rodillas un varón. Esa imagen de la cual creo que es Iglesia, que dice de rodillas, solo es para una mujer. A nadie se le cruza por la cabeza. Entonces hay una cuestión de género y que tiene que empezar a ser sancionada. No solo diciendo qué mal, o la sanción pública ya está. Ahora, se necesita una sanción institucional. Voy a tomar el caso de Alperovich, que tiene una denuncia también por violación y creo que sigue de licencia. Sí. O sea, no sé si hubo una sanción en términos institucionales. Lo que creo que no puede ser... Quedó en sanción pública, te diría. Quedó en sanción pública. No puede ser... a ver, las organizaciones accionamos desde lo público y también accionamos y pedimos a la justicia, como tuvimos el caso Mingarini, acá no nos vamos a rasgar las vestiduras con... ese fallo donde estamos diciendo, bueno, a ver, actúen, no es que se equivocan, la justicia tiene que tener
aparte de tenerla y Micaela, tiene que tener fallos con perspectiva de género y disidencia. Y en este caso no se puede decir cualquier cosa. Porque bueno, es un chiste, bueno, yo difiero del posicionamiento, de la argumentación, de lo que fuera, y discuto con ideas, no con descalificaciones. Bien. Que aparte las descalificaciones son para las mujeres. Y sobre todo si son mujeres, digamos, donde hay una banalización porque es artista y a su vez porque tiene una expresión política. Y lo digo por en cualquier partido. Está bien, no pero partidario. Me parece que la posición que asumiste, y sin que te la preguntara, involucra también al otro sector político, como es en el caso de Alperovich. Quiere decir que este no es un problema político partidario, es un problema de convivencia social, ¿no? En un tema que me parece absolutamente determinante, es decir, cómo elegimos vivir, cómo elegimos convivir. Y también no es casual que las que salen a pedir una sanción para los 2 diputados es un grupo de mujeres. Cuando nosotras salimos con Mengarini, quienes salen desde la legislatura, transversalmente todas las diputadas, de todos los partidos. Bien. No salieron los varones. Bien, Silvia, muchas gracias por venir. Muy amable. ¿Puedo decir una última cosa? Sí, una cosita, dale. Sí. El lunes tuvimos la primera reunión de una red provincial de mujeres y disidencia de toda la provincia, que, bueno, esto nos lo permitió la virtualidad, donde nos vamos a reunir una vez por mes para articular acciones, demanda y hacer un mapeo en la provincia de las dificultades. Bien, bueno, hecho el anuncio y en todo caso agradeciéndole a Silvia que haya venido, lo que me parece como reflexión final plantear es esto último. Es el tema de cómo vamos a hacer para convivir en un cambio cultural que es inexorable. Yo creo que desde ese punto de vista, esta última observación, el cambio inexorable es lo que debemos asumir y debemos enfrentar. Vamos a una pausa y continuamos con el programa. Bien, Daniel, y seguimos en la prosecución de nuestro programa del día de hoy. Vamos a hablar con otra mujer. Claro que sí. En este caso vamos a hablar con nada más y nada menos que la campeona del certamen Niños, Campeonato Mundial de Literatura, sí. De Escritura, perdón, de Escritura. Le vamos a dar la bienvenida a Jimena Sudmitten. Hola Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien, gracias. Bueno, Jimena, 13 años tenés vos. Así es, sí. Recién cumplidos. Sí. 13 años, 2 libros impresos ya, y bueno, ser campeona mundial de escritura en la categoría niños, nada más ni nada menos. Contame cómo empieza la idea de primero empezar a escribir un libro como es Eva Luna. Bueno, desde siempre me gustó escribir, siempre estaba como dentro mío, pero por ahí, con todo esto del colegio, de deportes, idiomas y demás, como que quedaba en segundo plano siempre, como que no le encontraba el tiempo necesario, y bueno, fue ahí cuando la pandemia cumplió un rol muy importante para mí, que fue como que me dio el tiempo como para poder encontrar lo que realmente me gustaba, y nada, fue a partir de un sueño que nada, mezclaban esas dos cosas que estaban siempre por mi cabeza, que bueno, en cierto punto la escuchaba muchas veces en el día, que era un poco la pandemia, la cuarentena y demás, y bueno, por otro lado mezclé algo que me gusta muchísimo, que es esto del espacio, los planetas, las estrellas, que me da mucha curiosidad. Y nada, fue así un poco como probando, salió lo que es Eva Luna, que bueno, obviamente no me esperaba para nada todo lo que se está logrando con el libro y nada, el apoyo que le dan. Y bueno, cuando lo terminé se lo mostré a mi familia y nada, ellos me incentivaron, me animaron a que busque herramientas para compartirlo. Y nada, fue así como llegamos a María Inés Perren, que es una chica que tiene peldaños, una librería acá en el pueblo, tras Jerónimo Norte. Y bueno, nada, ella nos pasó el contacto de la editorial y fue cuando nada, íbamos probando, porque nada, no tenía ni idea de cómo era este mundo de la editorial, de la literatura, y nada, sabía leer mucho, pero nada, no estaba acostumbrada, ¿no? a encontrarme con escritores y
y así que nada, la editorial me ayudó muchísimo a poder ir perfeccionándome y nada, ir descubriendo todo este mundo. Claro, ese primer Eva Luna era un boceto. ¿Cuántos años atrás es que escribiste el primer Eva Luna? El primer Eva Luna lo escribí con 11 años, en mayo del 2020. Y nada, bueno, después fuimos editándolo y nada, lo saqué cuando tenía 12. Y Eva Luna 2 lo escribí cuando tenía 12 y lo saqué cuando tenía 13, así que siempre estamos ahí como en ese rango de edad, pero es realmente algo que disfruto mucho y que nada, me gusta poder compartirlo. ¿Y qué es lo que cuenta Eva Luna? Yo creo que Eva Luna es como una forma de ver la pandemia a mi modo de vista infantil, ¿no? Como un modo más fantasioso en el que yo la paso de una manera divertida e intento que otros niños también la pasen de una manera así, que puedan crear e imaginar a partir de algo un poco triste, como es la pandemia, que bueno, nada, la historia en general cuenta la historia de dos amigas, que son Eva y Luna, que nada, básicamente sufren una pandemia en modo más alocado, extremo, en el que la pandemia contaminó tanto la Tierra que no se puede vivir más en la Tierra y tienen que buscar otras alternativas de vida en otros planetas, así que nada, me gustó mucho escribirlo y nada, fue muy placentero jugar con los personajes y los planetas y demás. Y bueno, y salió el Eva Luna 2, que es una continuación del primero, ¿verdad? Así es, sí, en junio de 2020 salió, en junio de 2021, perdón, salió. ¿Estará la idea de una trilogía, hacer un tercer libro sobre esta temática o ya no? Bueno, sí, la verdad es que bastante me lo pidieron, pero por ahí siento que Eva Luna es un libro escrito por una niña, dirigido a niñas o niños, entonces es como que tal vez ahora que leí otro tipo de libros y me gustaría escribir para otro tipo de personas, capaz que el contexto infantil me limite un toque, pero estoy con otro libro que ya mandé a editoriales que es un poco más juvenil, así que nada, seguimos, pero no sé si con Eva Luna, pero los dos libros, antes de que me olvide, lo pueden conseguir en Mauro Jardín, en la librería de Santa Fe Capital, ahí en la peatonal, y ahí tienen los dos tomos para vender. Y si no, cualquiera que necesite me puede contactar a través de mi Instagram, que es Leamos Uno Más, que ahí me pueden mandar un mensaje y se los facilito porque ahí en mi Instagram me centro mucho en libros y en poder transformar la lectura en algo más divertido. Jimena, ¿y vos pensás que cuando vayas a escribir en el futuro, vas a abandonar esta línea de trabajo de una niña y te vas a poner a trabajar como si fueses el momento, la coyuntura que estás viviendo? ¿Esa es la idea? Sí, la verdad es que yo soy muy así de imaginar y irme por las ramas, pero me sentí muy identificada. Bueno, primeramente muchas cosas que pasan en el libro es realmente lo que pasaba en mi familia, por ahí los sentimientos, era muy fácil poder entrar en los personajes, porque nada, era en cierto punto lo que estoy viviendo, pero sí, yo no lo descarto, pero sería re lindo, pero no sé. Dos cosas. Primero, que reiteres el Instagram, porque lo dijiste muy rápido y está bueno que la gente ingrese, aquellos que quieran, porque se van a encontrar con un universo de personas de distintas edades que te siguen y que charlan mucho sobre lo que vos haces. Así que eso es lo primero, que lo reiteres. El Instagram es Leamos Uno Más, que también si me buscan Jimena Surchmitten también aparece, y nada, y ahí normalmente doy recomendaciones o entrevisto a autores y nada, es como mi rinconcito en el mundo. Y bueno, y lo segundo, que creo que es así, esto es posible a gran apoyo de mamá y de papá y bueno, y de no cortarte las alas y dejar que vueles. Con 12 años ya un libro escrito y bueno, incentivarte a tener tu otro libro, creo que eso es importante también. Sí, bueno, la verdad es que en realidad no hubiese pasado nada, digamos, hubiese escrito el libro, lo guardaba y ya está, o sea, como que ni siquiera teníamos charlando entre nosotros, de no ser tipo por todo lo que hicieron ellos, así que nada, estoy re agradecida con ellos, con mis amigas, con toda la gente que me sigue en Instagram, que me apoya desde ahí, nada, todos los que me comentaron algo que nada, a mí ya me hace feliz que me digan que lo leyeron, ya con eso para mí es un montón también. Jimena, te queremos agradecer este rato que has tenido con nosotros esta noche. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir lo que hago. Bien, muchas y acá en Santa Fe, en Mauro Jardín, pueden encontrar tus libros. Dale. Gracias y buenas noches. Bueno, vamos a saludarlo a Juan Trento. Juan, muy buenas noches. ¿Cómo te va? A ver si estás con audio, Juan. Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Estamos tratando de...
de recuperarlo. Ahí creo que lo tenemos. ¿Nos escuchás bien vos, Juan, estimo? Yo lo escucho fantásticamente bien. Como Listo, perfecto. Bueno, Bueno, un café. te imaginarás que la conversación contigo ronda sobre la situación de la inseguridad, un tema sobre el cual había una determinada expectativa, ¿no? Desde el momento en que asumió el gobierno de Perotti, sobre todo a partir de lo que fue el lema con el que llegó al gobierno, y sin embargo estamos en una situación muy compleja. Tu punto de vista, ¿por qué pasó en todo caso esto en la provincia de Santa Fe? Sí, yo tengo un punto de vista histórico que tiene que ver con 30 años de trabajo consecutivo en esto, y siempre estuvimos peor. Siempre estuvimos peor. Esto ya se veía venir, es una apreciación personal y profesional sobre fines de la década del 80. El menemismo lo agravó, como agravó y se encargó de romper todo. Eso también es una opinión personal. Rompió los ferrocarriles, rompió el equilibrio social de la relación con trabajo, rompió la clase media y destruyó valores en los que estaba sentado una sociedad que tenía un 60% largo, un 70% de clase media, y que hoy lamentablemente entre los índices de pobreza que alcanzan el 48,5 con un 20% de indigencia de ese 50%, estamos en una situación que es horrible. Lo que le pasó a la política, a la dirigencia en todos estos años, yo no lo puedo resumir en que se trate solamente de un problema policial, porque estaría siendo un negacionista de la situación. Dejaron vencer el tejido social, se destrozó. Por supuesto que el delito es un componente de toda esta situación. Obviamente, yo tengo formación universitaria en Derecho y también soy recibido en periodismo y ejerzo, y toda la vida hice un periodismo que estuvo en contacto con la calle. Es decir, que yo no me llamo a engaño a la hora de opinar, ni muchísimo menos. Ni me interesa hacerlo tampoco. Uno tiene convicciones y principios que yo no estoy dispuesto a sacrificar. Lo que estamos viviendo en la inseguridad son años de decadencia que deben tener 30 o más tranquilamente. Yo lo sitúo a fines de la década del 80 para acá. Y bueno, se fracasó, digamos, hablamos de la inseguridad como consecuencia, sí, perfecto, no hay ningún problema. Ahora, yo no me olvido de las causas no están acá, las causas están décadas atrás. Daniel Delfino y vos somos gente que tenemos más de 50 años, es decir, que hemos vivido esto más joven o un poquito más grande, pero los tres lo hemos vivido, digamos, los procesos de toda esta situación no es novedosa para nosotros, y aparte nosotros nos acordamos de cómo era la sociedad en la década del 50 y del 60 cuando nacimos, qué pasó en la del 70 con la dictadura militar, qué pasó en la década del 80, el 90, en el 2000, cuando prácticamente explota la Argentina y la gente le pide, se le capturan, se le secuestran los ahorros los bancos, que se vayan todos. No me olvido de eso, ¿eh? Juan, nada indica de que podamos solucionar este problema. No hay ninguna acción que ahí nos esté empezamos a poner eso. de acuerdo. Ahí nos empezamos a poner de acuerdo, exactamente. Bueno, entonces la pregunta aclarar, sería, claro, la pregunta sería, ¿qué hacer? Que yo soy fundamentalmente un optimista. Yo soy una persona cuyas características existenciales tienen que ver en un 90% con el optimismo. Naturalmente soy optimista, o sea, que tiendo a pensar de una manera positiva en que los problemas tienen solución. Ahora, si ustedes me preguntan si yo la veo, les digo que no. Claro. Vos sabés que nosotros todos los días en la radio tenemos un contacto con LT8, con nuestro colega Lucas Amerizo, y uno de los temas que siempre sale todos los días tiene que ver con la escalada y la falta de que la gente ya no se sorprende lo que sucede en Rosario. El conteo de muertos por el delito en Rosario es histórico en lo que va del año. Yo sé que vos tenés un conteo minucioso de la ciudad de Santa Fe. Si hubo alguien que se dedicó a contar cadáveres y a ir a debo haber ido a más de 1000 allanamientos, casi seguro son más,
debo haber ido a más de 600 o 700 homicidios, tengo que haber escrito más de 1500 en total. He ido a toda la situación tremenda y aparte me encargué de escribir, aún a pesar de la molestia de la política en general y de algunos políticos en particular, la cantidad de homicidios que iba en Santa Fe, y en el diario 1 de Santa Fe me encargué de publicar, están los archivos y tengo el diario por si alguno quiere el registro, o hacer la demanda judicial, no hay ningún problema. En el año 2007 Santa Fe registró 116 homicidios, la ciudad más violenta del país, mucho más violenta que Rosario, porque Rosario uno lo tiene que comparar con 1.200.000 habitantes o tal vez un poco más, si analizamos el departamento. Santa Fe, analizamos el departamento de la capital, el 85% de los crímenes fueron en la ciudad de Santa Fe. 2007 y 2014, en el 2007 con 116 homicidios en el departamento, el 89% en la ciudad de Santa Fe, y en el 2014 con 155 homicidios registrados, en este caso también lo siguió el Ministerio Público de la Acusación, porque empezó a regir a partir del 10 de febrero de ese año, siendo que el 88,5 fueron en la ciudad de Santa Fe, la más violenta del país. Vivimos poco más de 400.000 habitantes. Juan. Es decir, es una larga carrera la que uno ha hecho en esta historia. Bueno, la idea era charlar unos minutos con vos. La gente que sigue el canal te tiene y sos una de las personas que habla de la situación y de la delincuencia que tenemos en la ciudad. Seguramente volveremos a charlar aquí en este espacio respecto a estas situaciones. Agradecerte este rato que nos ha dado esta noche. No, muy bien, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Bueno, muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Estamos por abordar la temática relacionada con la combinación de vacunas, situación que se puede dar de manera inminente en la República Argentina. La pausa y estamos con ustedes. Bien, bueno, nosotros vamos a tomar contacto con el doctor Guillermo Docena, es un investigador principal del CONICET, ex titular de la... Sociedad Argentina de Inmunología. Claro, de la Sociedad Argentina de Inmunología. Queríamos conversar con él respecto de esta variante que se empieza a expresar en la sociedad argentina, la posibilidad de la combinación de vacunas a los efectos de poder inmunizar a la sociedad. Doctor, ¿cómo le va? Que dice muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien. Bueno, sí, realmente esto de la combinación de vacunas se ha debido acelerar e implementar en forma urgente por la llegada de la variante Delta y la transmisión comunitaria de la variante Delta, que eso ya se ha comprobado. En este momento lo que todavía no tenemos, y hay que hacer un esfuerzo enorme para evitar, es la transmisión masiva comunitaria. Pero como ya se han detectado varios focos en el país en forma independiente, seguramente cada uno de esos focos va a crecer en forma exponencial, por lo cual yo creo que va a ser inevitable que este virus se empiece a transmitir en forma masiva, más allá de la gente que lo traiga, que ha viajado a los lugares donde está circulando. Y sabemos en el mundo que la forma de protegernos de esta variante es con la vacuna y sobre todo con las 2 dosis. Por eso es importante en nuestra población, primero que un 50% ya tenga una dosis, eso es muy importante, porque esa gente ya está disponible o ya está preparada para recibir la segunda dosis. Entonces esto de la combinación lo que viene a aportar es una solución para tener esquema completo de vacunación en el menor tiempo posible para ganarle ese tiempo que le decía a la expansión de la variante Delta. Bien, hablemos de la combinación de vacunas. Estamos en un escenario en donde, bueno, gran parte de la población de riesgo, hablemos gente mayores y con comorbilidades, tienen la primera dosis de Sputnik, falta el segundo componente. Pareciera ser que está demorado, no, sí está demorado y no lo vamos a tener a corto plazo. Y bueno, viene ahora la posibilidad de combinar Moderna por un lado, AstraZeneca por otro, son los dos nombres que se están dando. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué tiene cada componente de vacuna y por qué se pueden combinar, si se pueden combinar o por qué no se pueden combinar? No, estas 3 vacunas se pueden combinar tranquilamente porque no hay ninguna incompatibilidad con Sputnik, ¿no? Combinar Sputnik con AstraZeneca es algo que ya ha hecho Rusia. De hecho, AstraZeneca se lo pidió
de hacer a Rusia para mejorar la eficacia de AstraZeneca, y eso han informado recientemente, a fines de julio, la semana pasada, que esos resultados fueron satisfactorios. Por lo tanto, hay un respaldo como para iniciar esa combinación, más allá que aquí lo estamos haciendo, y ha mostrado estos resultados preliminares que son satisfactorios. Y después combinar Sputnik con Moderna, en realidad aquí todavía no empezamos a estudiar Moderna, esos, digamos, vacunados van a ingresar la semana que viene en el estudio, pero uno puede asimilar a los resultados que se han obtenido en Europa, donde combinan AstraZeneca con Moderna y dio resultados de eficacia superiores a lo que es las 2 dosis de AstraZeneca. Por lo cual, cualquiera de las 2 combinaciones aquí debería funcionar, y como les dije antes, la prioridad es que la gente que está esperando desde abril el segundo componente de Sputnik, como todavía no lo tenemos, que trate de aceptar, digamos, esta combinación, de manera que completen el esquema y tengan la máxima protección en el menor tiempo posible. A ver si entendemos. Con Sputnik, explíqueme si me equivoco, con Sputnik tenemos un componente y el Sputnik 2 aportaría otro componente para cubrir al humano, a la persona. Moderna tiene los 2 componentes en tal función que con una sola dosis ya estarían inmunizados. Y AstraZeneca es un refuerzo de ese primer componente que ya te has colocado. Ese segundo componente de Sputnik, que es lo que no tiene la primera parte de Sputnik, ¿ya está inmerso dentro de lo que es AstraZeneca y Moderna? No le entiendo, ¿qué significa inmerso? ¿Que ya tiene AstraZeneca y Moderna parte de ese segundo componente? ¿Se entiende lo que yo le estoy preguntando? No, digamos, el que recibe como segunda dosis de complemento de Sputnik, o sea, la gente que recibió primera dosis de Sputnik tiene una sola vacuna, requiere la segunda. La segunda puede ser una sola de AstraZeneca o una sola de Moderna. Bien. ¿Se entiende? Sí, bien. Sí. Yo lo que le decía, que a diferencia de Moderna y AstraZeneca, Sputnik es la única que divide en la inoculación los distintos componentes. Las otras 2 es el mismo componente que se utiliza como refuerzo. La pregunta mía apunta que ese segundo componente que se aplica en las otras sirve como segundo componente de Sputnik. Esa era la pregunta. Sí, totalmente. Bien. Totalmente. Eso es lo que le explicaba, que se ha estudiado, por ejemplo, en Rusia, que dan una de Sputnik y otra de AstraZeneca. Ese es el informe de los 50 casos de la semana pasada que publicó Gamaleya, que ha determinado que se puede hacer y que esta fase se va a terminar en marzo de 2022. Sí, exactamente. El estudio nuestro de aquí también dura un año. Bien. Pero bueno, los primeros resultados indican que eso se puede hacer. Dura más el trabajo porque se estudia cuánto dura la inmunidad conferida por esa combinación. Doctor, le hago una última pregunta de mi parte y tiene que ver con la durabilidad de lo que es la aplicación de la primera dosis de Sputnik. Estamos hablando de personas que en este momento están por el 4º o por el 5º mes de haberse hecho esa inoculación. La especulación es hasta cuándo pueden llegar a esperar, porque por lo que dicen las autoridades sanitarias, habría una opción para cada una de esas personas, que es esperar la producción argentina de Sputnik 2 o aplicarse lo que haya de AstraZeneca o Moderna. Frente a eso, ¿qué recomendar? Yo lo que recomiendo en este momento es completar el esquema lo antes posible. O sea, que hasta ahora los que están esperando la segunda dosis de Sputnik son los que recibieron a partir de la segunda semana de abril, por lo cual estamos ya en los 4 meses. No quiere decir que no tengan más inmunidad, la tienen, la mantienen, porque las células de memoria se mantienen en médula ósea. Lo que hay que hacer es dar una nueva dosis para reforzar. Cuanto antes se le dé, mejor. Y esa función la puede hacer tanto AstraZeneca como Moderna. Ahora bien, si esa persona ya tuvo COVID, esa persona sí tendría un margen para que durante agosto, cuando esté disponible el segundo componente de Sputnik, lo puedan recibir. Claro. Pero si no tuvo COVID, mi consejo es que acepten o AstraZeneca o Moderna. Si me dice cuál de las 2, realmente no tengo en qué basarme para decir una es mejor que la otra. Las 2 le van a servir.
Bien, por último, tengo un minuto. Toda vacuna para una gripe se entiende que, bueno, sirve para 6, 7 meses. Estamos ahora hablando de un segundo componente y de personas que tienen Sputnik y están arribando a los 5 meses. Argentina tiene que empezar a pensar rápidamente en una tercera dosis, entiendo. Sí, yo no creo que sea rápidamente. La idea de este estudio de combinación se estaba planificando para el año que viene. Tuvimos que acelerarlo por el tema de la variante Delta. Yo antes del año no creo que sea necesaria una tercera dosis. Todavía nadie lo sabe porque no hace un año que se empezó a vacunar. Cuando estemos estudiando en noviembre y diciembre la gente que se vacunó el año pasado, ahí recién estaríamos en condiciones de decir es necesario o no. Tal vez la tercera dosis se puede dar a los 2 años. Yo no creo. La tercera dosis yo sí la justifico si está dirigida a la variante Delta. Ahí sí. Porque estas vacunas ninguna está dirigida a la variante Delta. Pero hagámoslo al año. Porque si no es un lío, estamos en un momento donde hay gente que no tiene la primera, otro que no tiene la segunda, y va a haber el que tenga la segunda que va a reclamar la tercera. Entonces no podemos estar dando una tercera dosis que no tiene sentido en este momento y haya gente que todavía no recibió primera y segunda. Doctor, por lo cual acá todavía no se empieza a hablar de tercera dosis. Bien, doctor, muchísimas gracias por atendernos. Se nos terminó el programa. Realmente ha sido un placer que un hombre de La Plata y con todo caso con su experiencia nos haya podido volcar este conocimiento que la sociedad necesita fundamentalmente, porque estamos frente a una batalla cultural, ¿no?, que se empezó el año pasado y todavía hoy no pudo terminar. ¿Por qué? Porque las cosas lamentablemente no están resueltas. Sí, exactamente. Bueno, le agradezco. Así son las pandemias. Tengamos como dato positivo que es la primera vez en la historia que se vacuna durante una pandemia. Nunca antes se hizo, lo cual es un logro de la comunidad científica del mundo. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, muy Dani, bien, buenas nos noches. vamos. Hasta luego. Llegamos al final. Sí, ¿Qué sí. programa hoy, eh? Semana que viene, muchas gracias. Chau.